Hola a todos, es Z-Dolph. Y hoy les hablaré sobre qué hubiera pasado si Goku alcanzaba el Super Saiyajin 4 en el otro mundo. Esta idea la tenía allá por el 2017, incluso escribí parte del guión, pero no me terminó convenciendo como hoy en día, además de que en julio 2019 incluí un guiño en el preview. Comencemos. Durante el arduo entrenamiento que llevó Goku los 7 años en el otro mundo, habría alcanzado el Super Saiyajin fase 3, donde Kaiosama, viendo todos los límites que ha sobrepasado Goku, como alcanzar una transformación más poderosa que la que su hijo alcanzó contra Cell, recordaría que los Saiyajin tenían una cola. A pesar de que las colas actualmente se volvieron un apéndice innecesario, debido al enorme poder de batalla alcanzado por los Saiyajin, Kaiosama pediría a uno de los mejores peleadores usar una técnica especial para restaurar la cola de Goku y ver si puede encontrar algo que vaya más allá del Super Saiyajin 3. Un guerrero especializado lograría sacar la cola de Goku, y replicarían algo parecido a una luna llena, tal vez encerrar a Goku en un genjutsu, jaja. Primeramente escogerían un lugar especial para que resista todo poder y daños, y Goku nuevamente volvería a convertirse en un gran Osaru, perdiendo el control debido a que jamás entrenó dicha forma. Guerreros poderosos del otro mundo tratarían de manejar la situación, donde Kaiosama lograría conectar telepáticamente con Goku para hacerle recuperar la razón. Con algo de dificultad, Goku lograría tomar control en sí, convirtiéndose en un Osaru dorado y comprimiendo su tamaño hasta obtener una nueva fase muy distinta a las variantes conocidas, la cual se catalogaría como el Super Saiyajin 4. ¿Qué tan poderoso sería este Goku? Alerta de mucho audio. Bueno, hay que considerar que Goku al final de Z ya era equivalente o más fuerte que su versión Super Saiyajin 3 de la saga Buu, pues estuvo entrenando 10 años, y ni considerar con el resultado después de que Dragon Ball Super llegue a su fin. Ya muy posteriormente superó mucho más ese poder de Super Saiyajin 3 de la saga Buu, y hay que considerar que Goku pequeño tenía la misma fuerza que como adulto, solo que no podía controlar al 100% sus habilidades. Y Baby Vegeta en su primera fase ya era un oponente que superaba a Super Buu Gohan, porque Goku afirma no haber sentido un ki como ese antes, y este Goku está conectado al de las películas, el cual es más inteligente y poderoso. Como Super Saiyajin 3, incluso si hubiera sido adulto, no habría podido enfrentarlo, y luego de eso Baby se volvió 8 veces más poderoso. Aunque se diga que el Super Saiyajin 4 es 10 veces superior al no especificado Super Saiyajin 3, incluso de ser así, con lo demostrado contra Baby, es incluso más que solo 10 veces, porque claramente Goku en esa fase lo humilló cuando en Super Saiyajin 3 no logró nada. Solo hay que considerar eso como base, y en la saga Buu sería más equivalente a Gohan místico. Porque primero, Goten y Trunks en Super Saiyajin contra 18 ya eran un problema, el cual no representaron Vegeta y Trunks del futuro en su momento. Luego, como Gotenks ya entrenado, en Super Saiyajin sorprendió tanto a Piccolo, quien estaba consciente de que Goku y Vegeta en Super Saiyajin 2 no habrían sido capaces de combatir contra Majin Buu gordo, y Super Buu era todavía más poderoso. Super Gotenks estaría por encima de Goku Super Saiyajin 2, pero le faltaría alcanzar a Goku Super Saiyajin 3, y luego en Super Saiyajin 3 se vuelve 8 veces más poderoso, superando a Super Buu, y Gohan místico supera a Gotenks Super Saiyajin 3. Y cabe mencionar que Goku afirmaba que ni como Super Saiyajin 3 podía enfrentar a Super Buu, y ninguna excusa con Super Gotenks que fue relleno, porque en el manga cuando Goku se transforma en Super Saiyajin 3, Super Gotenks pierde de inmediato la fusión. Por lo tanto, un Goku un poco superior a Gotenks Super Saiyajin multiplicando 10 veces o más su poder, superaría a Gotenks Super Saiyajin 3. Si parece exagerado solo mencionar el poder de Gotenks, pues está claramente la prueba de que Gogeta en estado base aportó mucho más contra Broly de lo que lograron Goku y Vegeta Blue independientemente. Siguiendo con el patrón, después de ya entrenar la fase 4, lograría poder transformarse cuantas veces quiera en la fase sin la necesidad de volver a convertirse en Osaru. Goku conseguiría el permiso para salir de la cuarentena, quiero decir, ir un día a la Tierra. Y no habrían tantos cambios, solo se sorprenderían de ver que Goku lleve nuevamente su cola, y el combate contra Majin Vegeta sería el mismo debido a que Goku no quisiera desgastar su tiempo presente. Al igual que ante Babidi y Majin Buu solo se transformaría hasta el Super Saiyajin 3 para darle tiempo a Trunks de encontrar el radar del dragón. La cosa cambiaría al ver que Gohan se encuentra en problemas con
contra Super Butenks, donde el Supremo Kaiosama de hace 15 generaciones le entregaría su vida y los aretes Potala para fusionarse con Gohan. Goku se teletransporta y corta con un Tien-san a Super Butenks, pero Goku estaría algo dudoso de fusionarse con Gohan debido a creer que no se podrían separar sin antes haber probado su transformación. Los demás se sorprenderían de ver que Goku está en la Tierra, mientras que Buu recordaría a Goku y le diría que es el sujeto que le prometió que dichos niños lo enfrentarían y que le enseñó una transformación. Goku con una sonrisa afirma que así es, pero ahora que no tiene límite de estar en la Tierra, le enseñará una transformación todavía superior. Los demás se quedarían impactados al oír la mención de Goku, el cual eleva mucho más su ki hasta dejar salir un resplandor que le daría forma a su nueva apariencia, la cual dejaría impactado a Buu y a los demás. Super Buu iría por atacar a Goku, pero Buu se quedaría paralizado y perdería la fusión de Gotenks. Goku esta vez se tomaría en serio su combate al haber tomado su turno y querer probar su transformación contra Buu, al cual dejaría en humillación. No obstante, una parte del cuerpo de Buu no había regresado al original, y usaría esta para absorber a Gohan desprevenidamente y superar a Goku en esta ocasión al sumar sus poderes. Goku por su parte empezaba a sentir un desgaste de energía, y usaría un Kamehameha aumentado a 10 veces en contra de su oponente, dañando una parte de su cuerpo que sería regenerada, y contraataca poniendo en problemas al Saiyajin. Goku regresa a su forma base y siente el ki de Vegeta a lo lejos, teletransportándose hacia allá y pidiéndole fusionarse con los Potala, informándole de que Majin Buu ahora es más fuerte y mató a Bulma y los demás, como absorbiendo a Gohan, Goten, Trunks y Piccolo. Vegeta es convencido y se coloca el Potala, formando al gran guerrero Bellito, quien sin más dudar se convierte en Super Saiyajin y humilla durante una hora a Super Gohan, el cual termina absorbiéndolo, y la fusión activando su barrera de energía para infiltrarse exitosamente. Una vez dentro perderían la fusión y localizarían a los absorbidos, retirando a Gohan, Goten, Trunks y Piccolo. Super Buu se metería en su interior por la pérdida de poderes que sintió, donde Goku se transforma en Super Saiyajin 4 para pelear contra él, impactando a Vegeta, quien vería que Kakaroto aparte de alcanzar una fase como el Super Saiyajin 3, alcanzó la 4, lo que lo dejaría muy molesto. Pero el poder de Goku no era suficiente para enfrentarlo, y porque ya se sentía desgastado usando la transformación, por lo que Vegeta arranca el capullo de Majin Buu gordo para debilitar más al oponente. Goku y Vegeta sin perder más tiempo escapan al exterior de Buu, quien regresaría a su forma original de Kid Buu. Kid Buu cargaría una bola de energía para destruir la Tierra, donde esta vez Goku no perdería más el tiempo, y como Super Saiyajin 4 se teletransporta para arrojarle un Kamehameha, destruyendo la parte superior de este y desapareciendo la bola destructora. Kid Buu se regenera y comienza una batalla entre el ser chicloso y el Saiyajin peludo, pero debido a que no había usado con anticipación el Super Saiyajin 4 estando vivo, ni mucho menos el 3, su desgaste iba en masa. En un punto Goku no se llegaba a mover, y Vegeta convertido en Super Saiyajin 2 llegaría a auxiliarlo, donde Dende se acercaría para curarlo. Por otra parte, Mr. Satan llamaría la atención de Kid Buu para que deje en paz a Vegeta, donde el oponente empezaría a tener una jaqueca, terminando por expulsar a Majin Buu de su interior. Goku recuperaría todas sus energías y decide convertirse en Super Saiyajin 3, ya que con esa fase estaba más seguro y suficiente de poder ganar, y a la distancia carga un Super Kamehameha con todas sus fuerzas, teletransportándose enfrente de Kid Buu, y al momento de lanzarlo pasa al Super Saiyajin 4, desintegrando todos los restos que este pueda dejar. Posteriormente los demás empezarían a despertar, como a la vez Vegeta queriendo acabar con Majin Buu gordo, pero Mr. Satan se interpondría pidiendo que no lo mate, ya que su maldad solo salió por culpa de unos cazadores que le dispararon al perro. Goku se pondría del lado de Satan y aseguraría que cuando las esferas se reactiven, pedirá que borren los malos recuerdos de Majin Buu, pero tendrían que esperar varios meses para usarlas, además de que si piden revivir a muchas personas, equivaldría a 2 deseos y aún gran parte de la Tierra y el templo sagrado están destruidos. Por lo que Vegeta recordaría el planeta Namekusei, a lo que Goku se teletransporta al planeta supremo junto a Dende para poder pedirle ayuda al Supremo Kaiosama en poder facilitarle la llegada al planeta. Este afirmando que su teletransportación no necesita buscar un ki, ayuda a Goku y Dende a llegar allá, donde Dende se reencuentra con su familia y les explica de la situación por la que tuvieron que pasar. Así que los namekianos con las esferas ya reunidas llaman a Porunga para pedirle como primer deseo reconstruir los daños causados desde la aparición de Majin Buu. Con el segundo deseo sería revivir a todos los que fueron asesinados desde el día del torneo para incluir los que mató Vegeta, y con el tercero borrarían los malos recuerdos de Majin Buu. Vegeta habría sido revivido entre aquellos, y Majin Buu se volvería uno de los buenos, yéndose a vivir con Mr. Satan, como Gohan siguiendo enfocándose en sus
estudios y conectar con Videl, mientras que Goku volvería a quedarse en la Tierra, y en algunos momentos libres se enfocaría en entrenar las fases 3 y 4 del Super Saiyajin para poder manejarlos a su máximo poder sin desgastes de energía. Y bueno, hasta aquí queda la primera parte de la teoría que apenas empieza. Recuerden seguirme en mis demás redes de la descripción, ver más videos de mi canal y seguir lo que hay en pantalla final. Hasta la siguiente.